Seguimos meditando el Evangelio según San Juan y volvemos sobre el pasaje de los mercaderes del templo y la purificación del templo. Me parece muy importante reparar sobre algunas otras cosas que están presentes en este texto y que pueden ayudarnos mucho a nosotros y que tienen mucho que ver con nuestra vida. Te decía que este pasaje aparece en el comienzo del Evangelio según San Juan, después del milagro del Señor allí en la boda de Caná. Y que en cambio en los otros evangelios, en los sinópticos, en Mateo, en Marcos y en Lucas, aparece hacia el final de la vida pública del Señor. ¿Estamos hablando del mismo hecho? Es que uno lo ha ubicado cronológicamente, según los biblistas sería Juan, y los otros lo han ubicado en otro momento, porque han reservado la llegada de Jesús a Jerusalén para el final de su existencia. En realidad no solamente lo hizo una vez, esto de molestarse por lo que veía en el templo, que era la casa de su padre, sino varias. Bueno, San Agustín dice eso. Dice San Agustín, y tú lo puedes leer allí en la Catena Áurea, en esa recopilación de interpretaciones que Santo Tomás de Aquino ha hecho, esa formidable obra de los padres de la antigüedad, sobre los distintos textos de la Sagrada Escritura, de los versículos de los evangelios. Dice que en realidad esto no lo hizo una sola vez, sino en repetidas ocasiones. El Señor está movido por un celo, el celo por la casa de su Padre, el celo para que se dé gloria a Dios allí en el templo. Y hay dos cosas con las que se encuentra el Señor cuando llega allí al templo. Por un lado se encuentra con la mercancía, las cosas que se ofrecen, los bueyes, las palomas, las cosas que son utilizadas para el sacrificio, y por otro lado con los comerciantes, con aquellos que están vendiendo estas cosas, las mercancías y los comerciantes. Y no media ningún diálogo entre ellos, en donde el Señor tal vez los increpara, en donde les advirtiera, en donde les predicara, sino que el Señor borra todo de un plumazo. Uno podría decir, bueno, tal vez podía haber salvado las mercancías y expulsado a los comerciantes. O podía haber arrojado las mercancías, pero instruir a los comerciantes. Pero ni lo uno ni lo otro. Ve el Señor una comunicación perversa entre lo que está aconteciendo y el servicio divino. Y todo punto de contacto, todo pasaje, ¿verdad?, que acontezca de una situación a la otra, lo ve perverso. De manera que no encuentra un camino posible. Él que se inclinó tantas veces frente a tantos hombres para enseñarles la verdad y que tiene un juicio perfecto, no encuentra un camino posible entre estas dos realidades. Todo comercio que vincule el servicio divino con el dinero es escandaloso. Es como si se vincularan el culto a Dios, el culto divino con el almacén. Dos realidades, ¿verdad?, que deben estar claramente diferenciadas y que no deben mezclarse. Pero lo que aquí sí vemos es que el Señor ha actuado para la gloria de su Padre. Ninguno de los padres de la antigüedad ven algo inadecuado. Y ya habíamos visto en la meditación primera sobre este texto cómo es un gesto profético, un gesto que está en concordia con todos los gestos de los profetas, que incluso utilizaban muchos gestos simbólicos, ¿verdad? Realizaban actos que los hombres tenían que leer y comprender los mensajes que se encontraban allí. Y aquí evidentemente lo que aparece es la pregunta, pero aquí encontramos la ira. Y si yo te hablo de la ira, inmediatamente vas a pensar algo malo. ¿Por qué? Porque la cultura, cuando habla de la ira, siempre lo hace desde el punto de vista del vicio, que muchas veces también se entiende por cólera. Pero la ira es una pasión ordenada, es una pasión que tiene que ver con un movimiento natural
de nuestro apetito, que actúa frente a un mal que está presente, o que debe actuar frente a un mal que está presente, o frente a la privación de un bien, o un bien que está ausente. Si esta pasión, la ira, faltara, se puede perfectamente hablar de un defecto. Y te pongo un ejemplo simple. Tú estás allí en la puerta de tu casa y de pronto ves a una señora que vive al lado de tu casa, que está sentada en una tarde de esas placenteras, disfrutando un poquito del sol, de la primavera, y ves que alguien pasa por allí y ella, que está comiendo algo, el que pasa se lo arrebata de la mano y se va con él. Ha actuado injustamente, y tú, que estás viéndolo, te enojas. Te enojas justamente. Tu pasión, la ira, ha actuado adecuadamente. No puedes, frente a ese mal injusto, no enojarte. Y la pasión de la ira debe ser controlada. Si se descontrola, se convierte en vicio. Por eso, ¿cómo definimos entonces el vicio? Es decir, el pecado de la ira. En realidad es cuando al desordenarse genera en mí un deseo de venganza. Es como si dijéramos mal por mal. De forma que la ira como vicio supone que no gobierno con mi razón ese movimiento natural. No le doy su justo lugar. No lo domino, sino que él me domina a mí. Y me domina porque en realidad me enojo por algo que no es malo. Y allí comienza el vicio. O reacciono desproporcionadamente frente a ese mal padecido. Imaginemos el ejemplo que poníamos simple de la señora a la que le robaron lo que estaba comiendo, que salimos detrás de esa persona y entonces tratamos de darle un golpe mortal. Bueno, es una desproporción entre la respuesta y aquello que hemos visto. De forma que la ira es un vicio que muchas veces conduce al rencor. Porque a través del rencor, el iracundo, el vicioso, hace memoria de las ofensas recibidas y mantiene en su interior la cólera contra el agresor, es decir, contra aquel que lo ha ofendido. Este caso de Jesús en el templo es un caso de la ira como pasión. Se enojó por una cosa que era totalmente justa. Y te voy a leer un texto para que lo tengas presente y para que tú también lo puedas leer, que se encuentra en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 3, en el versículo 5. Dice así ese texto: el Señor ha hecho un milagro en día sábado y evidentemente que los que están allí lo miran desaprobándolo. Entonces dice, habla de Jesús, les hace una pregunta: ¿es lícito en sábado hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matarla? Fíjense qué pregunta maravillosa. Ellos se callaban. La ira que tienen ellos por el milagro que ha hecho Jesús es injusta. Se enojan por un bien. En cambio, Jesús continúa y dice: entonces, mirándolos con ira, entristecido por la dureza de sus corazones, les dice al hombre, mirándolos con ira, la ira pasión, el enojo por esa actitud mala que tienen e injusta. Esa es la que se encuentra en Jesús y es la misma que encontramos nosotros en este texto de cuando Jesús quiere poner la casa del Padre en orden, quiere ponerla para la gloria de Dios. La ira es un vicio que está en el varón y en la mujer. En el varón está caliente, es decir, el varón rompe todo cuando no se gobierna. Frente a algo que le pasa, juzga desproporcionadamente y aplica la fuerza. En la mujer es fría. La ira de la mujer viene por la palabra, es decir, es capaz de decir tantas cosas hirientes a la persona que está frente a ella que la destruye con esa palabra que tiene. Ciertamente que en el varón debe primar mucho más el gobierno de sí mismo, y para tener un gobierno adecuado debe educar la voluntad. El Señor nos dice
que debemos escuchar su palabra y obedecerla. Hoy me quedo por acá. Obedece la palabra del Señor. Deja crecer en ti la pasión que te hace enojarte con las cosas que hay que enojarse. ¿Cómo no te vas a enojar cuando están matando a miles de niños en el vientre de sus madres? ¿Cómo esto no te va a sacudir? Si no lo hiciera, sería extraño. Pero cuando veas que lo que acontece frente a ti puede sacar lo peor de ti, encomiéndate al Señor. Y aunque pueda parecer que tu orgullo aparece vencido y que has perdido una batalla y esto no te agrada de ninguna manera, más vale para la gloria de Dios hacerlo, que definitivamente quedar dentro de ese grupo que muchas veces, por no saber gobernarse, realiza actos de los que después se arrepiente toda la vida. Los mercaderes del templo. Seguramente nos encontraremos para otra meditación de este Evangelio según San Juan. Que Dios te bendiga.